Hola, ¿cómo están? Hoy es 25 de julio de 2018. Quería contarles un testimonio de ayer. Hace un tiempo yo le venía pidiendo a Jesús que me impresione con qué libro o de dónde sacar información para poder mejorar la enseñanza cristiana que yo le doy en mi hogar a mi hijo. Él está 3 veces a la semana conmigo y fin de por medio, entonces yo el tiempo que él viene acá aprovecho para que además de jugar, hablemos de Jesús, leamos la Biblia, pero yo quería que Jesús me muestre si primero iba por buen camino y segundo, si había algún libro que yo pueda leer para mejorar eso. Y me impresionó leer Conducción al Niño, pero yo no sabía si era de mi voluntad o si venía de él. Y un día le pedí confirmación, creo que ya lo conté, y ese día de la nada hablamos con Dani Muñoz y Dani me contó que Ceci estaba leyendo Conducción al Niño para su niño por nacer y ya entendí que ahí estaba la confirmación que venía buscando. Entonces lo leí el libro. Lo leí, saqué muy buenas cosas y me hice un compendio en un archivo más chiquito de 64 frases de ese libro que fueron las que más me llegaron. Entonces digo, bueno, lindas frases, buenos consejos para mí como para Niquito, lo compartí y dije, bueno, pero siento ganas de meditar en estas cosas con Nico, si justamente tienen que ver con la educación del niño, sentía ganas de meditarlas con él. Entonces ayer empezamos, le dije, Nico, ahora no vamos a leer la Biblia ni otra historia, vamos a leer esto que es Conducción al Niño. Entonces me preguntaba, ¿qué es eso, papá? Y yo le expliqué que eran una serie de oraciones que eran inspiradas por Jesús, que estaban en un libro que papá leyó, que le enseñaba a papá cómo educarlo bien a él en Jesús. Entonces dijimos, bueno, vamos a leer 10. Y empezamos a leer juntos. Y meditábamos cada una. Y la charlábamos entre nosotros. Y él hacía preguntas. Y yo tenía esas preguntas que simplificarlas. Y tenía que tener paciencia. Y tenía que darle ejemplos. Y a su vez, mientras él hablaba, yo iba hablando con Jesús en pensamiento y pidiéndole el Espíritu Santo. Para que en ese momento que su cabeza estaba orientada a Jesús, que el Espíritu Santo pueda trabajar en esa tierra fértil. Entonces le iba pidiendo y rindió resultados, porque Nico empezó a tener reflexiones que no venían de él. Una de las más controversiales, que fuimos las que leímos y que él me preguntó, hablaba sobre siempre preferir la sonrisa y la aprobación de Jesús por sobre la aprobación de los seres del mundo, aunque sean los más ricos, los más instruidos. Entonces yo le expliqué, si papá te dice algo que va en contra de lo que dice Jesús, vos no le tenés que hacer caso a papá. Pero ¿cómo que no te tengo que hacer caso, papá? Y digo, bueno, se lo voy a simplificar. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que vamos a un supermercado y papá te dice, Nico, guárdate esa naranja en el bolsillo y nos la llevemos. ¿Eso está bien según Jesús o no? Y no, papá, porque eso es robar. Y bueno, entonces vos a quién le harías caso. Y me agarra y me dice, sí, papá, yo te diría, papá, eso no está bien, no te voy a obedecer a vos, y miró hacia arriba como al cielo, te voy a obedecer a vos, Jesús, aunque ame a mi papá. Y ahí ya fue una confirmación que dije, esto está muy bueno, esto es algo a seguir haciéndolo. Gracias, Jesús, por impresionarme de esa manera. Terminamos de leer las otras, fue muy lindo, de hecho él me pidió que de ahora en más en los recreos que nosotros hacemos para estudiar a Jesús, quería leer todo el resto de Conducción al Niño, que lo vamos a ir haciendo paulatinamente. Me voy muy contento, satisfecho, y me voy a hacer la meditación bíblica del día, porque ayer a la mañana la hice. Y tocaba Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 37, ¿quién es el mayor? Una historia que yo ya le he leído, hasta he leído el comentario bíblico y libros que le explican a la historia. Pero por supuesto la volví a leer para ver si Jesús a través del Espíritu Santo quería decir algo nuevo. Y claro, el 37
Jesús toma a un niño y lo pone en medio de ellos, que estaban disputando a ver quién iba a ser el primero, y el 37 dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y medité mucho sobre eso, porque dije niño, justo como Nico. Pero claro, creo que lo que habla ahí es de un niño espiritual. Niquito es un niño espiritual, más allá de que es un niño literalmente. Yo también soy un niño espiritual. Pero acá veo que si queremos ser los primeros, tenemos que ser los últimos. Tenemos que tener esa vocación de servicio. Y tener esa vocación de servicio es justamente ir y enseñar en la palabra e insistir con los que son niños espirituales. Porque es fácil hablar de Jesús, de la iglesia, de la doctrina, con gente que tiene el mismo crecimiento espiritual que uno, porque nos entendemos y ya sabemos las cosas. Pero con los niños espirituales hay que tener paciencia, porque el conocimiento entra más lento, porque quizás hay que simplificarle las lecciones porque no las entienden, porque como son niños espirituales, están más abocados al mundo que a las cosas espirituales. Entonces Jesús ahí le estaba mostrando a un niño espiritual y decirles, bueno, si ustedes realmente quieren ser los primeros, sirvan. Y sirvan no a los hermanos que ya conocen la verdad y que ya van y predican y que se nota que tienen el Espíritu Santo en ellos cuando hablan, sino a los hermanos que están perdidos, que tienen un crecimiento espiritual nulo o muy pequeño. Porque a ellos van a tener que irlos siguiendo paso a paso como un niño. Con ellos van a tener que tener paciencia porque van a haber días que van a querer estudiar la Biblia y días que no. Con ellos van a tener que pedir el Espíritu Santo para que los impresione y para que nos impresione al que está hablando con esos niños espirituales, para simplificarle las lecciones y saber hasta cuándo insistir y cuándo parar. Por ejemplo, ayer a Nico yo tenía muchas ganas de leer las 64 páginas con él, pero no era saludable. Es un poco y un poco, como el estudio bíblico, semana a semana. Entonces estoy muy contento, porque la meditación bíblica tenía que ver con lo que yo había hecho antes. Al niño espiritual, que es mi hijo, y que yo también soy un niño espiritual, pero soy un adulto mayor por una cuestión de edad nada más, tengo que tenerle paciencia, perseverancia, constancia, simplificar las lecciones de la Biblia, actuársela como hago a veces en el cuarto para que él entienda y la vivencia esa experiencia. Y así tenemos que hacer con otros hermanos, sin importar la edad que tengan, pero llevarles a Jesús utilizando la madurez espiritual que ellos tienen y no necesariamente la nuestra. Así que bueno, quería compartir este testimonio con ustedes.